Estoy escuchando la música.
Shabbat Tov, Shalom Aleichem a todos. Espero que hayan pasado un hermoso Shabbat de estudio, de plegaria, de meditación, de placer, de conectarnos con la esencia y el motivo de la creación, que es llegar al Shabbat. No solamente el Shabbat que nosotros conocemos ahora, sino el Shabbat eterno. Todos los Shabbatot de este año son muy especiales porque también estamos en Shabbat Shemitah. Shabbat Shemitah es el 7º año y es cuando descansa la tierra. Así que hay una conexión especial. Siempre el pueblo judío tuvo una conexión especial con la tierra. Incluso hasta hoy en día, además de los que nosotros vivimos aquí en la tierra de Israel, las personas que viven en otros países también, ellos tienen una relación con ese lugar donde viven y se sienten partes de cada país donde están, y más todavía si cultivan la tierra, que están conectados con el proceso de la vida que surge de la tierra y que se reparte a todos lados. Este Shabbat estuvimos leyendo la Parashat Ki Tisa. Vamos a hablar un poco de ella. Espero que ustedes también hayan leído y hayan estudiado, comentaristas, y la parte revelada, la parte oculta de la Parashá, que he contado historias a los chicos y hacerles interesar todas las cosas para que, como dice Shlomo Amelech, enseña al chico de acuerdo a su camino, de acuerdo a su forma, de acuerdo a su personalidad, y cuando crezca no se va a apartar de ella, cuando envejezca, no se va a apartar de ella. ¿De acuerdo a qué? ¿Y quién es? ¿Ya es la Torah? Hay que enseñarle a los chicos la Torah para que ello sea parte de su propia vida desde pequeños. Nosotros que ingresamos al camino de la Torah ya en la edad adulta, vemos cómo es diferente la aproximación. Como dicen los sabios, cuando uno aprende, dice el Pirkei Avot,
cuando uno aprende de grande, es como escribir en una mezuzá o un Sefer Torah en un pergamino borrado. Se borró y ahora se tiene que escribir encima. No es lo mismo que cuando uno escribe sobre un pergamino nuevo, donde la letra y la calidad que se obtiene es muy superior. Así cuando uno escribe, cuando uno le enseña a un chico, está escribiendo sobre un pergamino nuevo, y allí tiene la posibilidad de hacer que eso permanezca y sea verdaderamente bello. Y esa es la perashá de la semana, y es importante, como siempre, aprender hebreo y leer, aunque sea una parte, cada día, de las cosas que nosotros estudiamos que sean en hebreo, cada uno de acuerdo a su nivel. Aquí tienen escrito en hebreo la perashá, el inicio de la perashá Kitizá. Dice, Vaidaber Hashem. Los nombres de Dios nosotros no lo pronunciamos, salvo cuando estamos haciendo tefilá o cuando estamos leyendo la Torá del pergamino. Pero si estamos estudiando, los nombres de Dios no se pronuncian tal como son. Decimos Abayá o Dios. Voy a escribir aquí las formas permitidas. Abayá es una transposición de las letras del nombre Yud Kei Vav Kei. También se puede decir, cuando uno dice las letras, se está pronunciando las letras de uno de los nombres de Dios, tampoco tiene que decirlo de forma tal como es. Entonces, en vez de decir las Hei como Hei, se dice como Kei. Entonces, Yud Kei Vav Kei. O decimos Hashem, que significa el nombre, refiriéndose al nombre sagrado de Dios, que es Abayá. Cuando está el otro nombre de Dios, decimos Adnut, en vez de Adon, rayita Ay. El nombre Shin y Dalet y Yud, decimos Shakai. Cuando el nombre que tiene que ver con Abraham Avinu, hay 11 nombres, cada uno que tiene que ver con la sefirá correspondiente, que lo tenemos eso en nuestra página. Si ustedes quieren estudiar acerca del significado y de la importancia de los nombres, les doy aquí donde está todo eso. Es parte de la introducción para estudiantes avanzados, y aquí hay un cuadro donde hay distintos temas que seguramente va a ser de interés de todos ustedes. Uno de ellos es justamente, un segundito que se me congeló la pantalla. Uno de ellos es justamente, perdón, eso está doble. Uno de los temas que está en esa tablita es acerca de los nombres de Dios. Entonces, Shakai, o el nombre Aleph y Lamed, que tiene que ver con Abraham Avinu, es Kel. El nombre cuya gematria significa Ateva, la naturaleza, decimos Elohim. Bueno, y así todos los nombres. Como siempre, el enlace que les acabo de dar, si aprietan en él, puede ser que no funcione porque está dividido en dos, así que cópienlo. Está Sebakot, Adnut, Akva, Evi. Hay distintos nombres que corresponde cada uno a una de las sefirot.
¿Ok? Entonces, si queremos leer, decimos Vaidaber, ¿sí? Ya conocen las letras y conocen las vocales, los signos ortográficos. Yud Aleph es el número del verso que estamos leyendo, que es del libro de Shemot, capítulo 30, verso 11. Allí comienza la perashá. ¿Están escuchando? Sí, ¿no? Ok. Entonces dice, va y daver Hashem Havaya el Moshe Lemor. El nombre de Dios que se escribe de esta misma manera, lo decimos Kel, pero acá no se está refiriendo al nombre de Dios, sino que está diciendo A, que es la palabra que significa A en hebreo. Entonces, esto no hay problema de decir tal como está escrito. Hay una compañía la compañía de aviación de Israel, se llama El Al. Si se escribe o al revés, no me acuerdo, puede ser que sea al revés. El al tiene que ver con subir y el es hacia, entonces el al significa ir hacia arriba, un nombre muy apropiado para una compañía de aviación. Entonces, ¿qué significa Vaidaber? Y Dios le habló a Moshe diciendo, los que saben hebreo van a ver que la conjugación de la palabra ledaber, del verbo de ledaber, habló, está en futuro. Pero hay una regla del hebreo que es que cuando antes de una palabra, de un verbo, hay una vav que dice y, eso transforma al verbo en futuro en pasado. Entonces por eso dice, no, va a ir a ver, significa, literalmente sería, y le hablará, y hablará, pero en realidad dice, y habló. Y habló a Hashem, el Moshe Lemon, habló a Dios. Presta atención que no dice, y dijo, sino que cuando Hashem se está manifestando, siempre se utiliza la palabra hablar, porque hablar con respecto a Dios y también con respecto a nosotros no significa simplemente decir palabras, sino que hablar significa crear una realidad. Entonces en ese contexto es que Dios se le está manifestando. Así como nosotros cuando hablamos estamos manifestando parte de nuestro pensamiento, solo aquel que sabe entiende cómo es nuestra esencia a través de la palabra. Pero cuando Dios habla, Él habla en forma completa, no es solamente cuando alguien escucha a Dios que le está hablando, como Moshe Rabbeinu, no es simplemente que Dios le está transmitiendo una información, sino que se está revelando su esencia. Y esa es justamente la grandeza de la Torá. No es simplemente otros libros como en otras religiones o como incluso como en la ciencia, que un libro es una expresión de una persona que está contándole algo a otra. Cuando uno habla, y ese es el ideal de todo artista, ¿no es cierto? De todo maestro, de toda gente, no es simplemente que uno está transmitiendo lo que dice, lo que piensa, sino que está transmitiéndole su esencia. Bueno, en Dios eso es tal cual. Entonces, ¿qué le está diciendo? Hay infinitas veces, muchísimas veces que Dios le habla a Moshe. En este caso le dice, Kitizá et Rosh Bene Israel, el verso 12, dice, Kitizá et Rosh Bnei Israel, Lipkudeyem, Benatnu Ish Koper Nafsho La Havaya,
Bifkod Otam, Velo Yebaem Neges Bifkod Otam. Entonces, en este verso nos están diciendo muchas cosas. Una es que la palabra kitizá. Tizá es como en castellano cuando dice izar la bandera, está levantando la bandera. Tizá también, y de ahí deriva la palabra nací. Nací significa príncipe, pero que en realidad no es la traducción normal del nombre príncipe. Príncipe sería principal o sería el primero. Nací es el más elevado. Alguien es la cabeza, por ejemplo en el Sanedrín se llama Nací del Sanedrín o Nací de la escuela. Ustedes habrán escuchado hablar seguramente de Rabí Yehuda Anasí, era el presidente del Sanedrín, era el Nasí, era no el príncipe, porque el príncipe sería el segundo, pero para no confundir con lo que es el rey del Estado, del Reino de Israel, el Nasí es la cabeza de una de las instituciones y en general se refiere al Sanedrín. Entonces es el más elevado del Sanedrín. En este caso se utiliza la palabra, este verbo, kitizá, refiriéndose al censo. Siempre que suceden cosas, como va a suceder en esta perashá, Akadosh Baruj Hu cuenta al pueblo de Israel, porque al contarlo está dando importancia a cada una y una de las personas y no simplemente poniéndole un número a cada uno, que eso está prohibido, sino que a cada uno lo está elevando. Cuando uno toma en cuenta a alguien, le está dando importancia, le está dando cabida en la vida de uno. Entonces así Akadosh Baruj Hu, al contar a cada una de las almas en cada una de las situaciones, le está dando importancia y le está dando una tarea especial a esa persona dentro de este trabajo que está haciendo. Entonces, Nací es la cabeza, digamos, el presidente o el Rosh Yeshiva, por eso en Yeshiva se dice Rosh, que es la cabeza, pero en general es todo aquel que es exaltado, es elevado. En este caso es porque es elevado, porque es parte del pueblo de Israel y tienen que cumplir una función. Por eso dice, quitizar el Rosh, Rosh es cabeza, cuando levantes la cabeza de cada uno. Literalmente sería que a cada uno se lo toma y se le dice presente. Ahora vamos a ver cómo es la forma en que se cuenta a cada uno. Cuando eleves la cabeza o cuando hagas el censo del Bene Israel, del pueblo de Israel, Lipkudeiem, para Pikud significa una tarea. Cuando una persona va al ejército, se enrola para determinada función, le está dando una pekudá es una orden, una tarea para hacer. Entonces, aquí se lo está nominando dentro de la lista del pueblo de Israel para realizar algo. Como siempre, cuando se refiere a esto, se refiere a los 300.000 hombres que estaban entre los 20 años y los 60, que son los que podían salir a la guerra. Eso se los consideraba como aptos para salir a la guerra. Entonces, Benatnu Ish Kofer Nafsho, y va a dar cada persona que quiere expiar por su alma, por su vida,
la Hashem. Y acá es algo importante. ¿Por qué la persona al dar, Dios le está ordenando para que expíe por su vida? Está dicho que cuando uno tiene algo y lo cuenta en el sentido de saber la cantidad, o contar que le está diciendo a otra persona que uno tiene algo, enseguida, como la Torah es emet, es verdad, y eso que uno tiene que ser verdadero, enseguida arriba están preguntando si eso que nosotros tenemos en realidad nos corresponde, si somos meritorios para tener eso que Dios nos está dando. Porque en realidad, por más que hayamos trabajado, hayamos hecho méritos, siempre lo que tenemos es porque Dios decidió darnos en su misericordia. Entonces, cuando estamos perteneciendo al pueblo de Israel y se nos está contando, es como que Dios está contando sus piedras preciosas, su tesoro. Entonces hay peligro de que al contarnos se produzca un kitruk, como se llama, una acusación en el cielo, de si eso que está existiendo merece seguir viviendo, que ese es todo el asunto. O que nosotros seguimos teniendo eso que tenemos, o seguimos viviendo, o sea, Dios nos sigue dando la vida. Entonces acá Dios está contando a cada uno de los seres vivientes. Entonces preguntan arriba, ¿esa persona merece seguir viviendo? Entonces para expiar por si el pecado, por si la falta de mérito ocasiona que eso significa que no tenemos que seguir viviendo, Kofer Nafsho le va a entregar a Dios Bifkototam, Velo Yevaem Negev Bifkototam. Entonces dice, para que cuando se lo va a contar y no va a haber en ellos no se va a producir en ellos una herida, una plaga, ¿sí? Que es lo mismo que estábamos diciendo recién. Entonces dice, va a entregar cada uno Mahatzita Shekel. Un segundito. Muy bien, disculpen. ¿Aló? ¿Qué? אבל עכשיו אני באמצע השיעור, אני לא יכול. Muy bien, sigamos. Entonces, el siguiente verso, bueno, aclaramos todo el asunto de por qué tiene que expiar. Entonces, al dar Mahatzita Shekel, el medio Shekel, se está expiando. Y esa es justamente la forma de contar. No se lo está contando de acuerdo con el nombre o señalándolo, sino que la forma que establece la Torah aquí es que cada uno va a traer medio shekel, una moneda de medio shekel, y entonces eso es lo que va a poner en un recipiente y después van a contar las monedas. Y en base a las monedas van a saber cuántas personas hay. ¿Sí? Entonces es una forma indirecta de contar para no contar directamente
a la persona. Entonces, por un lado está expiando a través de dar, pero por otro lado también está evitando, siendo contado en forma indirecta y a través de dar, porque incluso eso no es una tzedakah. Este dinero va a ser utilizado para el servicio en el santuario, pero hoy en día también eso se da, y no sé si ustedes lo hicieron, pero antes de Purim, en el día de ayuno de Esther, la víspera de Purim, se nos ordena dar majacita shekel, y son 3 monedas. ¿Por qué son 3 monedas? Porque está escrito 3 veces en la Torah que hay que dar majacita shekel. Majacit quiere decir medio. ¿Por qué se da medio? Para entender por qué se da medio shekel, un segundito que estoy buscando el verso donde dice todo el que esté incluido en el censo debe dar medio shekel. Esto será según el criterio del santuario, donde un shekel son 20 gerá. Es la mitad de tal shekel que debe darse como ofrenda a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tienen que dar en definitiva? Tienen que dar medio shekel, pero en una moneda. No es que es media moneda. Ustedes saben que shekel viene del verbo lishkol, que quiere decir pesar. Entonces, el origen de la palabra peso que nosotros utilizamos es justamente eso. Entonces se da medio peso, media medida. Y cada shekel tiene 20 gerá. O sea que se dan 10 gerá. Y como dice Luis, aproximadamente son $7, pero cada gerá, cada 10 gerá son más o menos 9,3 gramos, y la moneda es de plata. Entonces, cada gerá es aproximadamente un poquito menos de 1 gramo de plata. Ahora, ¿por qué se da medio? Porque si uno psicológicamente nos está diciendo que por más que uno dé, uno nunca da todo lo que tiene que dar, siempre da la mitad. Cuando uno está haciendo el santuario, tiene que saber, cuando uno está donando algo y está dando para conectarse con Dios, uno siempre tiene que saber que uno pone la mitad y la otra mitad la tiene que poner Dios. No, las 10 gerá no tienen que ver con el diezmo. No es por el tema del diezmo. El diezmo es otra cosa. El diezmo es el 10% de lo que Dios nos da. Eso lo estableció Jacob Avinu cuando se escapaba de Esaú, iba para la casa de Labán, y entonces cuando llegó al monte del templo, no sabía que era ahí, pero vio que era un lugar sagrado, y entonces ahí oró a Dios, ahí se estableció la plegaria de Minjá, y entonces dijo, si me vas a dar ropa para vestir y comida para comer, entonces te voy a dar el 10% de todo lo que vos me des. Entonces eso es otra cosa. La moneda del shekel fue establecida como 20 gerá. Entonces, de acuerdo con la Kabbalah, con el primer Torah, ¿por qué son 20 gerá?
porque la compleción de todas las personas son los 10 poderes del alma o las 10 sefirot, desde Keter hasta Malhut. Pero uno nunca está completo y necesita conectarse con las 10 sefirot, Elionot, las 10 sefirot superiores de Dios. Entonces recién el peso está completo con 20. Entonces por eso uno tiene que dar 10, porque los otros 10 los pone a todo el Baruj Hu. ¿Ok? Ese es el significado profundo y que los invito a ustedes a reflexionar sobre eso. Aquí les traje algunas monedas que son de la época del templo sagrado, no son las monedas que se dan en el desierto. Entonces para que tengan una idea de cómo eran las monedas de plata de Mahasita Shekel. Y acá hay monedas de hoy en día. Estas son monedas de 2 shekel. Esto lo pueden ver en todos lados. Entonces, así comienza la Perashá. Nos enseña varias cosas. Que para poder ser parte del pueblo hay que ser nombrado por Dios. Dios es el que nos eleva a través de Moshe. Por eso tenemos que estar conectados al Moshe de la generación. Y que tenemos que dar de nosotros mismos para expiar, para ser meritorios, porque siempre tenemos una carencia. Entonces para salvar nuestra vida, nuestra alma, tenemos que siempre dar la parte que Dios nos ordena dar. Si ustedes todavía no dieron el Mahasita Shekel, las 3 monedas en general, el que quiere cumplirlo como tiene que ser, como dijo Luis, tiene que dar 10 tiene que dar el equivalente a 3 monedas de plata, pero también se puede dar el equivalente a media moneda del país, medio dólar, medio peso, medio de lo que corresponda. Como dice Luis, esto está relacionado con las Aseret Dibrot, con las 10 los 10 mandamientos, y por supuesto los 10 mandamientos tienen que ver con las sefirot, cada mandamiento tiene que ver con la sefirá. Está relacionado con todo lo que tenga que ver con 10. Los 10 dichos de la creación, las 10 sefirot. Hay muchos asuntos en Torah que es 10, y 10 es la compleción de determinado asunto. Por eso nunca uno puede decir que esto es solamente eso, sino que todo está relacionado y todo lo Elu Beelu Divrei Elohim Haim, dicen los sabios. Esto y aquello es todo palabra del Dios viviente. Todo la forma en que las personas expresan aquello que reciben de Dios. Pero en realidad, una cosa y la otra significa que lo opuesto una cosa y lo opuesto, todo viene de Dios. Pero eso es tal como nosotros lo recibimos, como nosotros lo entendemos. En realidad, Dios es uno y su palabra es una, y nos da a cada uno de nosotros la posibilidad de comprender las cosas de acuerdo a cómo Él nos hizo, a cada uno. Entonces, eso significa, si lo entendemos en profundidad, que no podemos nosotros mismos decidir cómo son las cosas en verdad, sino que tenemos que aferrarnos a los sabios de bendita memoria para que ellos nos expliquen, porque ellos tienen una capacidad de una purificación de la personalidad, del alma, más especial que nosotros, más grande. Entonces ellos
incluso recibieron la tradición directa de Moshe Rabbeinu, entonces tienen la capacidad de saber exactamente qué es lo que significa cada cosa. Entonces siempre tenemos que preguntar a nuestro maestro, a nuestro rabino, si algo es así, porque como nuevamente cada cosa tiene muchas explicaciones, y cada una de esas explicaciones tiene que ver con un aspecto diferente de nuestra vida y de la vida del universo. Entonces nosotros podemos mezclar un poco y no saber exactamente decidir qué corresponde a cada situación. Entonces así comienza la perashá de la semana, pero durante toda la primera porción de la perashá se habla acerca del santuario y cómo se construyen todos los utensilios, las telas, los recipientes, las vasijas de cobre para lavarse, etcétera, etcétera. La primera perashá es muy larga y enumera todos los asuntos del santuario. Y después, en el versículo, en la segunda perashá, en la segunda aliyá, o sea, el segundo día de la perashá Kitizá, habla de algo bastante sorprendente, que nosotros lo conocemos, pero no deja de ser sorprendente a cada momento. En el capítulo 31, verso 18, dice: cuando Dios finalizó de hablarle a Moshe en el monte Sinaí, le dio 2 tablas del testimonio. Eran tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Dice Rashi que esto, que dice a continuación de todas las ofrendas, sucedió antes, en realidad. Por eso no hay adelante y no hay atrás. En la Torá está contado de acuerdo a un orden en que nos tiene que ser transmitido y que nosotros tenemos que aprender en ese orden. Pero no significa que una cosa sucedió antes y otra después, porque puede ser como en este caso, que el orden está invertido. Porque acá está hablando del pecado del becerro de oro. Está hablando de cuando Moshe recibió las tablas, que fue en la entrega de la Torá, y todas las demás órdenes que acabamos de aprender, tanto en Mahasita Shekel como todo como se construye el santuario, fue después, cuando Moshe volvió y le enseñó al pueblo de Israel todas las cosas que tenían que hacer, que ya era más avanzado. Ustedes se acuerdan que cuando se recibió la Torá, que dice aquí, fue el 6 de Sivan, 50 días después de la entrega de la Torá. Y ahí Moshe subió y estuvo 40 días, luego estuvo otros 40 días, y después otros 40 días, hasta que volvió definitivamente en Yom Kippur, el 10 de Tishrei. Pasaron 120 días de la entrega de la Torá. Entre los primeros 40 días sucedió esto que va a contar la Torá, que es el pecado del becerro de oro. ¿Ok? Entonces todo lo que contamos en la primera aliyá de esta perashá sucedió después de Yom Kippur, cuando Moshe empezó a hablarle al pueblo de Israel todo lo que tenía que hacer para construir el santuario. Entonces dice: cuando Dios finalizó de hablarle a Moshe en el monte Sinaí, le dio 2 tablas del testimonio. Vamos a poner media hora más de clase para que no se nos escape el horario. Ahí está. Si ustedes están de acuerdo y no se cansan. Aquellos que se cansan pueden irse, pero queremos hablar un poquito de este tema muy importante del becerro de oro, y después vamos a empezar con las leyes de Pesaj, porque después de Purim es un mes y ya tenemos poquito tiempo.
Así que vamos a dedicarnos todas estas clases hasta Pesaj de hablar de todas las leyes. Entonces dice, justamente con este verso, que después de hablar de todas las cosas del santuario, dice que Dios le entregó 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, para darle más importancia todavía. Y dice que no hay adelante y no hay más tarde y más temprano en la Torah. Entonces, cuando Moshe subió a recibir toda la Torah, dijo que iba a volver en 40 días. Hubo un problema de cálculo, un problema de Yetzerará, no aguantaron, pensaron que no volvía, entonces, dice el verso 32, el pueblo empezó a darse cuenta que Moshe estaba tardando demasiado en descender de la montaña. ¿Cuándo descendió de la montaña? Descendió porque Dios, como ustedes leyeron seguramente, le dijo, baja porque tu pueblo está pecando. ¿Cuándo bajó? El 17 de Tamuz. El 17 de Tamuz es un día de ayuno, un día trágico, casi como Tisha B'Av, que Tisha B'Av fue la fecha tan terrible también del pecado, pero el 17 de Tamuz bajó y rompió las tablas. ¿Por qué rompió las tablas? Porque Dios quería matar al pueblo de Israel, y Moshe Rabbeinu no permitió. Moshe Rabbeinu no permitió que mate al pueblo de Israel, porque dijo, ¿cómo? Vos me mandaste y salvaste al pueblo, y lo sacaste de Egipto y lo vas a hacer morir en el desierto, y todos van a decir que este Dios que ellos tienen al final hizo todo sin ningún motivo, y es malvado, es asesino, etcétera, etcétera. Entonces, como sea, Moshe, ¿me están escuchando? Moshe Rabbeinu convenció a Dios y al final no lo mató al pueblo de Israel. Dios quería hacer el pueblo de Israel solamente de la descendencia de Moshe y dijo, a todos los demás los vamos a matar. Entonces nosotros seguimos como pueblo y seguimos vivos gracias a Moshe, así que no solamente le debemos de entregar la Torah y le debemos a Moshe ser el pueblo elegido, sino que le debemos también existir, porque él lo convenció a Dios que no nos elimine. Pero la pregunta es ¿por qué Dios nos quería eliminar? ¿Cuál fue el pecado tan grande del becerro de oro? Acuérdense que el becerro de oro fue una estatua, y Dios había explicado explícitamente en el segundo mandamiento es no tendrás dioses ajenos frente de mí, no harás estatuas con imagen de las cosas de la tierra, de las cosas del cielo para idolatrarlas. Entonces hay una explicación, y es que en realidad el pueblo de Israel mismo no fue el que pecó, sino que fue el Ebrab. El Ebrab, o la multitud agregada, se refiere, hay distintas versiones por supuesto, pero en general está dicho que se refiere a aquellos pueblos que salieron con Moshe Rabbeinu, con el pueblo de Israel, que también eran esclavos, y salieron, pueblos de Canaán, salieron y luego pasaron a formar parte del pueblo de Israel. Entonces era un pequeño grupo, pero tanta fuerza tenía ese pequeño grupo que hasta Aarón tuvo que hacer caso y le pidió a todos que traigan las joyas y el oro que tengan para hacer ese becerro de oro. Entonces
sea como sea, el pueblo de Israel también tuvo responsabilidad en el asunto, porque ellos podían haberlo evitado. Pero en general, el problema no fue exactamente la idolatría, porque hubo en otras épocas también pecados muy grandes que Dios quiso eliminar a la humanidad. En realidad no la eliminó y no estaba Moshe. Pero recién le había entregado la Torá al pueblo de Israel. ¿Acaso Dios no sabe lo que va a suceder? Por supuesto que sabe. Para Él no hay adelante ni atrás, ni pasado ni futuro, ni arriba ni abajo. Es todo uno y Él conoce todo lo que pasó y todo lo que va a pasar. Por supuesto que todas las pruebas que Dios nos pone para que nosotros aprendamos y aprendamos para el futuro, nos fortalezcamos. Pero este fue un pecado muy grande. Está dicho que así como Dios creó el mundo y en el sexto día puso a Adán, puso al hombre y a la mujer para cuidar el jardín del Edén, ellos pecaron. ¿Con qué pecaron? Con el Et Adat Tov Berra. El árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué quiere decir? Que dejaron de conocer la verdad, que es una sola y que Dios es bueno y es único. Empezaron a ver bueno y malo. Empezaron a ver diferencia y empezaron a ver que yo soy un ser humano y está Dios y que Dios me dio libre albedrío, entonces yo puedo decidir, a lo mejor decidir en contra de lo que Dios me dijo. ¿Por qué tengo que hacer exactamente lo que Dios me dijo? Cuando uno habla acerca de los chicos, del ser humano, dice, ¿por qué yo voy a tener que hacer lo que dice la ley o lo que dice mi papá? Y en realidad, en cierta medida tiene razón. ¿Por qué? Porque vemos que las leyes que ponen los hombres o los padres no siempre dicen las cosas que son correctas. Entonces, uno a veces duda y dice, bueno, voy a decidir yo por mi cuenta qué es lo que tengo que hacer. Pero estamos hablando de Dios. Estamos hablando de Adam Arishon, el hombre más completo y perfecto que hizo Dios, y que hablaba directamente con Dios. Entonces, ¿cómo puede ser? Entonces, el pecado del Da'at es el pecado del libre albedrío, que uno utiliza el libre albedrío para decidir en contra de la verdad. Entonces, ¿es libre albedrío? Si uno verdaderamente es libre de decidir, nunca va a decidir hacer algo que está en contra de la verdad. El ser humano, el alma del ser humano verdadero, quiere buscar la verdad, quiere hacer lo que corresponde, porque la verdad también es bueno para uno mismo. Es la salud, es la felicidad, es la comprensión de uno mismo. Solamente puede venir por la verdad, nunca puede venir por la mentira. Entonces, decidir algo que no es correcto, ya de por sí es malo para uno mismo, pero en general es malo para toda la creación, está produciendo ocultamiento. Entonces, eso es lo que significa el Da'at, las esferas de Da'at, donde se asienta el libre albedrío, y cuando uno no conoce, no comprende perfectamente qué es lo que significa Da'at, y Da'at significa también unión, Ahdut. Yo y el otro, yo y mi esposa, yo y mi otra mitad, nos unimos a través del Da'at. Por eso también este pecado se lo conoce como el pecado del conocimiento, cuando Adán Arishon conoció a Javá, cuando se unió. Eso significa conocer. La unión del hombre y la mujer es a través de la sefirá de Yesod, cuando se une Zeir Anpin con Malhut. Y entonces, cuando uno conoce verdaderamente al otro, cuando se une con él. Por eso dice, nunca juzgues a tu amigo sino hasta que estés en el lugar de él. Hasta que no te pase lo mismo que él.
Entonces, ¿cuándo a uno le pasa lo mismo que al otro? Cuando uno es uno con el otro. Por eso los mejores amigos son cuando uno tiene experiencias comunes con el otro, cuando hacen cosas en común, y le pasan las mismas cosas y se empeñan en los mismos asuntos. Por eso los grupos nuestros tienen una unión especial, y a medida que se van compenetrando con esta tarea que estamos realizando de traer al Mashiach, entonces cada vez hay más unión entre las personas, más unión con el Rav Ginsburg, más unión con la Torah, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se deja de comprender y se toma más en cuenta el propio interés que el interés del otro, el interés de Dios, eso es una falta de libre albedrío. Entonces, si ustedes se fijan en la perashá de esta semana, cuando hablan acerca de el motivo que dieron ellos para hacer el becerro de oro, no fue porque no creían en Dios. Dice, Aselano Elohim ayer Jule Faneino, Kize Moshe Ish ayer Elanu Meeret Mitraim lo yadano ma meayalo. Dice, haz para nosotros un Elohim. Elohim es el aspecto, como habíamos estudiado siempre, el aspecto de Dios que se revela en la naturaleza. Es la fuerza que crea la naturaleza. Entonces, ¿qué significa esto? Que para ellos sabían que la estatua no era Dios, sino que esa estatua, así como la naturaleza, es un medio para conectarnos con Dios. Cuando nosotros hacemos las mitzvot y utilizamos las cosas materiales de la naturaleza para cumplirlas, ya sea para alimentarnos, para hacer la Torah, los libros, escribir los pergaminos y todas las mitzvot que se hacen con las cosas materiales en general, eso nos está conectando con Dios. Por eso el mitzvah también que viene de la palabra tzapta de Jibur, equipo, conexión, actuar sobre las cosas naturales nos conecta con Dios, siempre que lo hacemos de acuerdo con las órdenes que Él nos da. Entonces, ¿cuál es el error de ellos? Acá nos está diciendo que el problema era que pensaban que Moshe no iba a volver, y Moshe era el que los conectaba con Dios, el que les enseñaba cómo hacer para conectarse con Dios. Yo dije, no podemos estar sin alguien que nos dirija, hacernos alguien que nos sirva para conectarnos con Dios. Entonces ha dicho que ese becerro de oro no era simplemente una estatua inmóvil, sino que también comía y orinaba, así está escrito por los comentaristas. Está dicho que dentro de él estaba investido el espíritu de uno de los descendientes de Isaac, que era brujo, y entonces él quería reemplazar a Moshe Rabbeinu. Tiene que ver con Amalek y con ese rey que Shaul Amelech no mató cuando peleó contra los amalequitas, y por eso Shaul murió y dejó de ser rey, y su descendencia dejó de ser rey de Israel. Él fue el primer rey de Israel, pero por dejar vivo al rey que descendiente de Amalek, ese rey también hacía brujería y se invirtió en el ganado. Entonces vemos como en ese caso también se produjo algo similar al pecado del becerro de oro. Entonces, aquí, ¿cuál fue el tikkun? Cuando vino Moshe, primero rompió las tablas, porque en las tablas está dicho que no se puede hacer idolatría, y es un contrato. Entonces, si rompe el contrato, entonces el pueblo de Israel es como que queda liberado de ese pecado. Esa es una forma legal que utilizó Moshe para salvarlo. Pero aparte tenía que expiar. Entonces hubo una gran mortalidad ahí. Y esos son los motivos por los cuales también se cuenta el pueblo de Israel. Pero aparte tomó el becerro de oro y lo hizo polvo, lo limó y lo tiró a las aguas,
y entonces cuando se hizo polvo ya se transformó, porque es esa reencarnación, esa evolución de ese brujo que estaba investido en el pasto. Cuando el becerro comió el pasto, se transformó en parte de él y entonces se iba a transformar en un animal, en otro nivel de Jai. Y entonces luego iba a transformarse en un ser humano de vuelta. Entonces al hacerlo polvo volvió a ser mineral y se destruyó esa posibilidad de que... Entonces se dice que aquellos que hicieron el pecado y que incitaron al pecado eran también aquellos que seguían a este brujo y de esa manera lo ayudaron a volver. Entonces no solamente lo tiró al agua el polvo de ese oro, sino que además le hizo beber a todo el potencial un poco de ese oro. Entonces es el principio de la homeopatía un poco, ¿no? Lo disolvió en el agua, le quitó todo el poder, pero produjo un anticuerpo. A través de la misma enfermedad se produjo el fortalecimiento del cuerpo y del espíritu del pueblo para eliminar la idolatría. Todo esto es parte del tikkun, parte de la preparación para que el pueblo de Israel haga su trabajo y prepare a todos los pueblos también para salir de la idolatría. Así que esto de la idolatría no es algo sencillo. Muy bien. Entonces, acá ven cómo, así como Dios creó a Adán para hacer la humanidad y rectificar al mundo, luego del pecado toda la humanidad cayó, hasta que vino de vuelta, se preparó al pueblo de Israel para que Dios se revele nuevamente, como estudiamos en Bati Leganí, que desde Adán Rishon la presencia divina se elevó 7 cielos por los pecados, y luego vino Abraham, Isaac, Jacob y todos los demás hasta Moshe, y Moshe trajo de vuelta la presencia divina. Entonces, esa fue la rectificación. Rectificó y volvieron a pecar igual que Adán Rishon, porque la entrega de la Torah es como una creación nueva. Entonces, a partir de ese momento, se produjo la segunda etapa, que es la preparación del pueblo de Israel para llegar a este momento en que estamos nosotros y traer a Mashiach ya. Pero todo eso viene de la entrega de la Torah. Entonces vemos cuál es la importancia de seguir la tradición de la Torah, no solamente oral, sino escrita. Todo lo que está escrito tiene que concordar exactamente con lo que estudiamos en forma oral, la Torah oral, la Kabbalah, el Hasidut. Por eso uno de los preceptos que nos enseña la Torah escrita en la Torah, cómo saber si un profeta, si un sabio es correcto o no. Entonces, si ese sabio que va a decir algo que está en contra de los preceptos de la Torah, entonces significa que ese es un falso profeta. Entonces, acá lo vemos muy claramente. Si alguien dice que hay que hacer estatuas, o que un judío no tiene que hacer el Brit Milá, o tiene que creer en alguien que no está en la Torah, entonces eso evidentemente es falso. Así que esta peralla nos trae muchísimas enseñanzas, y bueno, les quise transmitir un poco esas enseñanzas, un poco el entusiasmo de lo que significa ese trabajo que tienen, que es el Baal Teshuvah. El pueblo de Israel en este momento hizo Teshuvah y del pecado de Adán Rishon. Cuando una persona vuelve a Dios, cuando una persona sale de la idolatría y quiere llegar a ser judío, no es simplemente una decisión propia, sino que es una necesidad que viene del fondo de su alma, porque su alma es la que está pidiéndole. Y hace falta trabajar y esforzarse
y cumplir con todos estos preceptos, especialmente conectarnos con Moshe Rabbeinu, y no pensar que cualquier otra cosa puede llegar a conectarnos, sino que Dios nos mandó a Moshe para que Él nos saque de Egipto y nos enseñe la Torah. Entonces, lo que dice Moshe es verdad, y lo que dicen otras personas, por más que sea parecido a Moshe, siempre vamos a tener la duda. Pero lo que dice Moshe, y el Moshe de la generación, entonces Él nos va a permitir conectarnos con Dios como corresponde. Bueno, vamos a poner una pequeña melodía para meditar. Vamos a poner el alimento de la fe. Una melodía de Rav Ginsburg que ustedes conocen seguramente, que está dedicada a la festividad de Pesaj. Y vamos a leer vamos a empezar algunas de las alajot, algunas de las genialidades para ir preparándonos para Pesaj. Una de las cosas importantes de toda festividad es la fecha y el horario exacto de cuando comienza. Este Pesaj comienza un viernes a la noche, o sea que este Pesaj cae Shabbat. En la tierra de Israel cae Shabbat un solo día, como todas las festividades, y fuera de la tierra de Israel cae sábado y domingo, Shabbat y Yom Rishon. Para saber cada uno, les puse el enlace para tener una guía general de las mitzvot. No es el Shulchan Aruch, pero con eso ellos se llegan a poder cumplir estas cosas. No tienen que cumplir todo, pero tener una idea y tratar de hacer lo más posible. Es importante tener un calendario. Ahí en Chabad hay calendarios, pero si ustedes entran aquí van a tener también un calendario que está exactamente con el lugar donde ustedes viven. Entren en ese sitio y es un calendario que está en inglés y en hebreo. Por lo menos si lo tengo yo, no sé si está en castellano ya.
Muy bien. Entonces, ¿qué es Pesaj? Pesaj es una festividad y siempre que en todas las festividades, cuando decimos una brajá y hacemos tefilá, no solamente en Nisan, en la festividad de Pesaj, sino en todas las festividades, decimos que todo es en recuerdo, el Kiddush de Shabbat, todas las cosas, Zecher Yetziat Mitzrayim, en recuerdo de la salida de Egipto. Entonces, por supuesto, Pesaj es una festividad que Dios nos ordenó cumplir. Es una de las mitzvot ordenadas específicamente en la Torá, así como Shavuot, la entrega de la Torá, Sukkot, la fiesta de las cabañas, para recordar, Shavuot es para recordar la entrega de la Torá, Sukkot es para recordar cuando estuvimos en el desierto y vivíamos en cabañas. Por supuesto, cada una tiene mucho contenido y muchos aspectos que analizar, pero todos son en recuerdo de la salida de Egipto. La salida de Egipto, la entrega de la Torá fue después de la salida de Egipto, la fiesta de las cabañas fue en el desierto cuando salimos de Egipto, y también Rosh Hashanah, Yom Kippur, Purim, todas las cosas siempre hay que tener la intención de que el origen nuestro y que Dios nos sacó de Egipto para hacer eso. Y ese es el significado de ser libres. Ser libres no significa que nos sacó para hacer lo que se nos ocurra, sino que nos sacó para que tengamos libertad, esa libertad que no nos daban cuando éramos esclavos, para servir a Dios, que eso es lo que verdaderamente queremos. Una buena meditación es analizar qué es lo que verdaderamente uno quiere, a la luz de todo esto que estamos hablando. Como siempre, cuando nosotros hablamos de meditar, no significa dejar que la mente funcione en forma automática y aleatoria, sino que, como dice la palabra Kabbalah es Akbalá, es comparar cosas que aparentemente no tienen relación o que son opuestas y encontrar cuál es su relación. En general, Kabbalah es a través de lo que nosotros vemos en el mundo y vemos así como nosotros vemos las cosas reveladas, vemos nuestra tal como nosotros somos en la medida que tengamos capacidad para revelar nuestro verdadero ser y no vemos las cosas que están allí arriba. La Kabbalah es justamente estudiar lo que nosotros sí conocemos para entender las cosas que están arriba. Recién vimos, por ejemplo, cuál es la relación que hay entre el becerro de oro y el verdadero conexión con Dios. Siempre necesitamos un intermediario que conecte, un estado intermedio que tenga parte de un opuesto y parte del otro opuesto, pero a través de eso conectar y hacer todo uno. Si nosotros pensamos que un intermediario es algo que pertenece a este mundo, nos equivocamos porque las cosas materiales que nosotros vemos, si las tomamos tal como son, tal como nosotros las vemos solamente, entonces es un solo aspecto. Nunca nos va a poder conectar con otro aspecto. Por eso cuando nosotros hacemos mitzvot, tenemos que hacer una bendición antes. ¿Cuál es la bendición? ¿Cómo es el nusach, el estilo en que se dicen las bendiciones? Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam. Estamos bendiciendo a Dios porque nos dio tal cosa, nos ordenó tal cosa, que nos santificó y nos bendijo y nos eligió para hacer tal cosa.
Entonces, no es que estamos utilizando eso para nosotros, para nuestros propios fines, sino que lo estamos usando porque Dios nos ordenó para hacer lo que Él quiere. Entonces, ahí estamos revelando, dentro de esas cosas físicas, estamos revelando su interior espiritual. Entonces ahí sí se transforma en un intermediario que nos conecta. En hebreo se dice Memutza Amehaber. Memutza Amehaber. Intermediario que conecta. Y eso es Moshe. Moshe y todo lo que él nos ordena. Y el becerro de oro, ¿a qué simbolizar? Memutza Amapsik. ¿Qué es Pasuk? Pasuk quiere decir partes, que particiona, que divide. Entonces, el Memutza Amapsik no solamente no nos conecta, sino que nos desconecta, nos divide. Entonces, hacer idolatría o hacer cualquiera de las otras cosas que están prohibidas, los preceptos negativos, no solamente no nos conecta con Dios, no solamente es algo neutro que no pasa nada, sino que nos está desconectando. Entonces, cuando cumplimos las mitzvot de Pesach, tenemos que tener esto en la mente. Entonces, Pesach tiene una cualidad especial que también tenemos que transmitirla al resto de las festividades y al resto de las actividades, pero que es especial para Pesach, especialmente el Seder de Pesach. El Seder de Pesach que se hace en la noche, en Israel este año se hace el viernes a la noche, y en el exterior se hace el viernes a la noche y el sábado a la noche, 2 días. Vamos a ver en el Kaluach. El 14 de Nisan es la víspera de Pesach, que es el 3 de abril. Y el Shabbat, entonces el 15. El 15 de la noche hacemos el Seder de Pesach. No es simplemente una mitzvah más, sino que es una reunión que se hace especialmente para enseñar a los chicos. Por eso se lee la Agadá. Agadá quiere decir una historia. Se cuenta la historia de Pesach, porque dice, Veigata levaneja, y le vas a contar a tus hijos. Como decimos en el Shema, Vedivarta Banu. No solamente tenemos que cumplir las mitzvot, sino que se las vas a enseñar a tus hijos. Entonces tiene que ser una festividad muy alegre, muy divertida, con incluso las comidas que se realizan tienen que ser atractivas para que el chico quiera estar sentado en el Seder. Y como dice el Agadá, en ese Seder hay 4 hijos. Esos 4 hijos representan a las 4 clases de personas que tiene el pueblo de Israel, y que, como siempre, dentro de uno están esas 4. Está el Jajam, el hombre sabio, que cumple las mitzvot y se preocupa y estudia, que representa al justo. Está el Rashá, que como en la historia de Pesach se lo nombra al lado, no se lo nombra al final, sino que se lo nombra después del Jajam, del sabio, del hijo sabio, porque él también es sabio, pero en vez del sabio que lo toma como algo propio y está conectado, lo toma como algo de ustedes. Dice, ¿qué es esto para ustedes? Pregunta el malvado, el Rasha, porque él también es inteligente, pero no siente esa conexión con lo que
con lo que es el Seder de Pesaj, con lo que es la Torá y la salida de Egipto. Y después está el Tam, el hijo que es Tam, el hijo que es inocente, que pregunta: ¿qué es esto? Pregunta en general, porque cuando una persona es inocente, en el sentido de que no sabe mucho, tampoco sabe preguntar, pero él se siente parte, él quiere saber. Entonces a cada uno hay que explicarle tal como le corresponde. Y por último está Doyodea Lishol, está aquel que no sabe preguntar. Está tan desconectado, tan alejado, tan encerrado en las cosas de este mundo, que ni siquiera sabe preguntar, no dice nada. Entonces ese es justamente el más difícil. El padre siempre está frente a esos dilemas, y uno siempre prefiere a aquel que pregunta y que se interesa, aunque sea para negar, porque cuando uno busca los motivos y explica cómo corresponde, entonces esa persona va a entender. Pero aquel que no ni siquiera sabe preguntar, nosotros mismos tenemos que hacer las preguntas y llevarlo, incentivarlo. Y en Hasidut, el Rebbe nos enseñó que hay un quinto hijo. Así como hay 4 letras en nombre de Dios, y hay un nivel superior que es el Kotzosh el Yud, que representa el Keter el León, y así como hay 4 mundos, y está Adam Kadmon, que está por encima de los mundos, o Oren Sof, que está más por encima. Siempre que hay 4, hay 5 niveles. Están los 4, pero por encima hay un nivel que está por encima de todos ellos. Y en este caso del Seder de Pesach, cuando el Rebbe agrega uno más, está elevando a los 4 anteriores para arriba. Está agregando uno al final. ¿Quién es ese que agrega? Que no es sabio, que no es malvado, que no es sencillo, modesto o inocente, o que no es tan torpe que no sabe preguntar, o que puede ser cualquiera de ellos, pero es alguien que no está. Ese es el quinto hijo del Seder, y nosotros, los que somos Hasidim del Rebbe, justamente nos dedicamos a ir a buscar a ese que no está en el Seder. ¿Por qué? Porque en cierta medida la mayoría de los que estamos aquí formamos parte de esa categoría en algún momento. Nosotros, los que somos Baal Teshuvá, que estábamos alejados y que muchos de nosotros en nuestra niñez nunca estuvimos en un Seder, por lo menos en un Seder verdadero, cuando entramos por primera vez a descubrir lo que es un Seder de Pesas, cuando los que tienen la suerte de haber entrado con un buen Shelías, con un buen rabino, que no necesariamente de Chabad, pero en Chabad nos especializamos en eso, y ahora todos los demás lo están haciendo también. El Rebbe nos enseñó que hay un cuarto hijo, que es ese judío que no está. Y como nosotros estamos en Galinay, el Rav Ginsburg nos enseñó que también ese cuarto hijo son todos aquellos de los pueblos del mundo que quieren venir y volver. Esas almas que están tan alejadas que directamente no están dentro de un cuerpo judío y quieren volver. Entonces todo este trabajo y el Seder de Pesach, si no están ellos, no está completo. Entonces estamos tratando de que volvamos todos, porque esa es la verdadera redención, esa es la verdadera salida de Egipto. Así que bueno, por ahora vamos a dejar esta clase. Les quería dar una introducción de cuál es el espíritu de Pesach. Como ustedes saben, hay que comer matzá, así que ya desde ahora empiecen a buscar. Nosotros comemos matzá redonda, hecha a mano,
Empiezan a averiguar en los negocios, también se encuentra matzá cuadrada, lo más kasher que puedan, lo que puedan conseguir allí donde se encuentran. Vamos a tratar de que cada uno pueda tener, aunque sea una matzá o tres, de alguna manera. Hay muchos lugares donde no quieren repartir matzá a los goín porque está dicho que aquel que no es circuncidado, aquel que no es judío, tiene prohibido cumplir el Pesaj. En realidad es específicamente comer del Corbán Pesaj, como se comía en el templo, y en este momento ninguno de nosotros estamos puros como para comerlo. Pero de todas maneras, no hay aquel que no está dispuesto a entender todo eso que estamos hablando, es preferible que no venga al ser de Pesaj, porque en realidad tenemos nuestros hijos y nuestra familia y no queremos que ese sea un momento donde venga alguien a perturbar. Pero todos aquellos que están dispuestos a participar, por supuesto, son todos bienvenidos. Bueno, nos despedimos por ahora con una melodía, la melodía del éxodo de la primavera, que es el mes de Nisan. Así que ya estamos a 17 de Adar, tenemos que ir preparándonos para la llegada de Nisan. Me gustaría que vean el video donde hablamos acerca de 1820, a ver si antes de que termine todo esto les puedo dar el enlace. Entren aquí, aquellos que no lo vieron, muchos de ustedes ya lo habrán visto, copien ese enlace y van a ver un video que se llama 1820, que tiene que ver justamente con el mes de Nisan, que va a comenzar dentro de un par de semanas. Shabbat Tov, nos vemos a la noche en el alma de la Kabbalah y durante la semana distintas actividades.